Muy buenas noches y bienvenidos a todos los telespectadores de 13 Televisión a la nit de la Cremà, una noche mágica y especial donde vamos a intentar transmitirles y contarles a todos ustedes la magia desde el corazón de Valencia, y qué mejor que presentarles a mi compañero, la enciclopedia de las fallas, Julio Tormo. Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, como decimos los valencianos, bona nit. Bona nit. Bueno, una noche mágica, decía yo. Es una noche mágica, porque muchos pensarán, se acaban las fallas, al revés. No se acaban. Nacen las fallas del año que viene. Lo que pasa es que esta noche vamos a ofrecer a los espectadores ese último monumento que tiene que arder, que está a nuestras espaldas. Lo vamos a ofrecer ahora a los espectadores porque mientras tanto estamos viendo unas imágenes fantásticas que hemos vivido a lo largo de toda esta tarde-noche. Cuéntanos. Pues es exactamente la fallera mayor de Valencia, Raquel Alario, acompañada del presidente de Junta Central Fallera, quien se lleva este ninot que estaba debajo de esa gran estructura, de esa gran falla que tiene exactamente 41 metros 80 centímetros. Ante notario. Ante notario, la más alta de la historia de Valencia. Y además tiene un titular fantástico, Julio, y es que se recupera la sátira y se recupera ese esfuerzo colectivo, porque tiene una historia que contar y que nos vas a explicar a todos los espectadores. ¿Cómo se consigue levantar esos casi 1.800 kilos al tombe? Al tombe, eso ocurrió la semana pasada, el sábado pasado. Al tombe quiere decir que es sin grúas, empujando poco a poco, pero tenía un simbolismo muy especial, Patricia. Ahí lo estamos viendo, mira, es fantástico, es un monumento precioso, qué pena que tiene que arder. Todo de madera, todo de madera. De vareta. De vareta, como inicialmente eran las fallas, y por eso podemos decir a nuestros queridos espectadores que va a ser una crema limpia. Te llevo escuchando toda la tarde hablando de crema limpia. Cuenta a los espectadores por qué tiene que ser limpia. Limpia porque en los últimos años pues ese volumen de las fallas se hacía con lo que llamamos corcho blanco, y al arder produce humo negro. Pero hoy solo es madera. Las últimas Varetas. fallas del ayuntamiento han sido de vareta y humo blanco, con lo cual la crema tendrá toda su belleza. Una belleza espectacular que vamos a poder ver en unos minutos. Antes habrá ese ramillete de fuegos artificiales, ese castillo pequeñito, gracias a la fallera mayor. Sí, y a esos pirotécnicos, hermanos Cavaller, que anoche dispararon la gran nit del foc ante más de 1 millón de personas. Hoy, y tú has sido testigo, han disparado la última mascleta. Fantástica, espectacular, maravillosa. No tengo palabras, impresionante. Impresionante. Hay que contar a los espectadores, podemos, ¿no? Que estamos aquí en el balcón del ayuntamiento. Bueno, y esto retumbaba. ¿Cómo retumbaba? Qué bonito. Yo creía que iban a caer todas las esculturas, porque ha habido un momento que yo diría que era casi inaguantable la potencia, la fuerza de la pólvora. Pero maravillosa, porque además, según la opinión, mucho, mucho. Y sigo disfrutando, porque aparte que tengo aquí al maestro, de verdad, Julio. Soy uno más. Uno más, 35 años contando a los valencianos, a los españoles, esta gran fiesta que además este año estamos de celebración, porque la UNESCO ya por fin, desde noviembre del 2016, ha reconocido como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Cómo se lleva eso? Pues se lleva de maravilla. Fue un largo proceso que empezó en el 2011, pero no solamente las fallas de la ciudad de Valencia, sino también de cualquier lugar del mundo donde se planten fallas. En la Comunidad Valenciana, en nuestros pueblos, ciudades, se plantan tantas como en Valencia, más de 400. Decía yo a los espectadores que vamos a ver, vamos a oler, vamos a sentir, yo creo que se escuchan esos petardos, esos ruidos que son característicos de las fallas. Pues mira, Patricia, aquí yo creo que una de las maravillas que tenemos en Valencia es que de la pólvora hacemos fiesta, de la pólvora hacemos arte. Ojalá en todos los lugares del mundo la pólvora fuera también, como en Valencia, fiesta, motivo de alegría. Me gusta como lo dices así, con fuerza, pólvora y pirotecnia, porque qué grandes maestros hay aquí además en la tierra valenciana, ¿verdad? Y además una gran competencia, pero que día a día nos han ido demostrando su arte. Y además, tú hablabas de patrimonio de la humanidad, pero es que la fiesta de las fallas es tan rica, el arte de las fallas, que ya se han quemado prácticamente casi todas, la belleza de la indumentaria, de las telas. Hablando de telas, ¿me traes una corbata? ¿Podemos hacerle un plano a la corbata de mi compañero Julio Tormo? Después, bueno, vamos a ver esas falleras, pero yo creo que tienes algo que ver con el vestuario de las falleras, ¿verdad? El vestuario, aquí decimos vestuario estilo siglo XIX. A ver, miren la corbata. Es que
Pues esta corbata es lo que se llama tela de espolín. Espolín, que ya no se lleva tanto porque es un poco caro, ¿no? Muy caro, muy caro. Vale. Bueno, pues Patricia, si te parece, sí, vamos a ello. Vamos a la crema de la falla del primer premio. El especial. De especial, la mejor falla de Valencia 2017. La antigua. De Campanar. Muy bien. Mira qué bonita. Ahí está, es una falla vanguardista, obra de Julio Monterrubio, y como todas las fallas, antes de quemarse, se disparan fuegos de artificio, fuegos artificiales. ¡Qué maravilla! Es en una plaza bastante amplia, otras, por el contrario, son plazas muy pequeñas, en los barrios antiguos de Valencia. Todas necesitan, casi todas, la asistencia de bomberos para garantizar su seguridad. Vamos a hablar precisamente de los bomberos, porque yo he visto que a lo largo del día se tiene mucha precaución. Hay una dotación importante y viene mucha gente de fuera, porque parece ser que este es el mejor entrenamiento para los bomberos. Así es. ¿Hacen prácticas con las fallas? Sí, porque además son llamas de gran volumen. La crema, Patricia, es un arte que es dominar, controlar el fuego. En otros lugares, desgraciadamente, provocan tragedias. Claro. Aquí es se controla. Se controla las llamas. Es un caos controlado, ¿verdad? Sí. Son llamas controladas y preciosas. Como toda la ciudad de Valencia ha sido un caos festivo, muy controlado. Muy controlado, pero tú por la mañana cuando veíamos la mascleta, que era preciosa, veías las calles todas un poco pues por el uso de los ciudadanos, pero al final, a la hora estaba todo limpio. Hay un gran impresionante, trabajo mucho trabajo detrás. Un gran trabajo de limpieza, servicios de seguridad, porque estos días Valencia se ha duplicado su población. Valencia tiene 800 y pico mil habitantes. ¿Cuántos turistas han podido venir? Se dice que más de 1 millón de personas. Ha favorecido el puente, ¿no? El puente de Madrid muchísimo. Pero también yo creo que el tener el título de Patrimonio Material de la Humanidad, pues había gente de muchos países. Yo he visto gente de alemanes, franceses, chinos, mucha gente que ha venido de otros lugares del mundo para ser testigos, vivir y sentir esta gran fiesta de las fallas. Una gran fiesta que es convivencia, es arte, es cultura, tiene todo. Por cierto, todo lo que has vivido a lo largo de este año, de estas fiestas, de estas fallas 2017, ¿cuál es la sátira que más te ha llamado la atención? ¿O la motivación, la crítica? La crítica, bueno, por los personajes políticos han salido todos. Todos, Rajoy, Susana Díaz, todos han salido, hasta Trump, pese a llevar poco tiempo como presidente de Estados Unidos, yo creo que ha estado presente en casi todas las fallas. Mira, cómo dentro de un momento va a arder esa falla de Julio Monterrubio en un barrio de Valencia que antiguamente era un pueblo, Campanar. Y esta es de las fallas más antiguas, pues se llama la Antigua de Campanar. Un barrio que todavía tiene huerta alrededor. Mira, ahora la fallera mayor, como marca el ritual. La fallera mayor que vamos a intentar que venga con nosotros, sí, aquí ¿verdad? En este caso, de la falla de la Antigua de Campanar. Hacía 26 años que esta falla no tenía el primer premio. Han vuelto, lo han conseguido, y hace un momento el presidente, uno de los 3 presidentes, decía: ojalá se quede más años y más tiempo aquí. Ojalá, ¿verdad? Bueno, yo sigo impresionada con todas esas fallas, con todos esos ninots, con todos esos días de fiesta que están viviendo los valencianos, y que hoy va a ser un día de lágrimas, claro, de tristeza, muchas emociones encontradas. Es también el final de la fiesta y ahí están las emociones, como tú dices muy bien, de días de concentración, de días de cansancio también, pero claro, se piensa que todo ha acabado. No, cansancio. Si cuando te conocí esta mañana no tenías voz. ¿Cómo lo haces, maestro, después de 35 años? ¿De dónde sacas ese poderío para poder seguir contando a los espectadores esta vivencia? Que, como yo digo, hay que vivirlo, ¿eh? Hay que vivirlo, hay que sentirlo, como lo sienten los miles de valencianos. Fíjate que ayer y el día anterior fueron más de 100.000 falleros y falleras. 100.000, que llevaron flores a la Virgen de los Desamparados. En Valencia hay, la ciudad de Valencia, 400 comisiones y algunas comisiones con más de 600 o 700 falleros. Una ofrenda emotiva. Una ofrenda muy emotiva, y ahí está una imagen que es la que estos días más se va a ver también, la imagen floral de la Virgen de los Desamparados,
que durante 4 o 5 días presidirá la plaza que lleva su nombre. Aquí estamos viendo la fallera mayor de la falla de la Antiga de Campanar, y ahora los pirotécnicos le están acercando esa mecha, porque tiene también un poco, es decir, un poco que ella misma es la que va a quemar su falla. Es todo un ritual, el mismo que estamos viendo ahora se ha repetido en todas las fallas. La fallera mayor, acompañada de los presidentes, la fallera mayor María Cháquez, pues va a encender la falla, va a encender esa falla, decimos su falla, porque viene a ser la fallera mayor como la musa de cada comisión, el alma de cada falla. El alma de cada falla, que supongo que en todos los actos oficiales estará nerviosa, porque ¿cuál es el momento más emotivo para ellas a lo largo de su reinado? Pues tienen varios. Una fallera mayor tiene, por ejemplo, lo que se llama su exaltación, que ahí pues está rodeada de toda la corte de honor, que son las falleras. Sí. Es un homenaje a la mujer. A la mujer en la fiesta fallera, aparte de que tienen mucho poder ya las mujeres, hay muchas mujeres presidentas, pues es un canto a la mujer. Un canto a la mujer que empiezan además desde jovencitas, porque he visto antes a la fallera infantil emocionada cuando esa crema limpia, como tú apuntabas. Pues es que empiezan de falleras mayores infantiles. Las infantiles, y hay falleras infantiles de 8, 9, 10 años. Y luego sigue. Por ejemplo, ha habido falleras mayores de Valencia que antes habían sido corte de honor de la fallera mayor. ¿Y es posible que una fallera infantil algún día llegue a ser fallera mayor? Sí, tenemos un caso, elegida democráticamente, la única que hay. Mónica Palmer Cuenca fue fallera mayor infantil en 1982, y fallera mayor de Valencia en el año 1992. Mira, ya está comenzando a arder la falla de la Antiga de Campanar, que según el jurado, la mejor falla de este año 2017. Obra de Julio Monterrubio, un genio. Un genio. Digo yo que será difícil ser jurado con tanto arte, muy ¿no? Muy difícil, porque por ejemplo este año habían dos tendencias muy claras. Esta falla que estamos viendo de línea vanguardista. Y hay otra más barroca, ¿no? Y las barrocas, que también nos gustan mucho los valencianos, como la del Pilar, la de Cometa Jerusalén, la del Almirante Cadarso. Pero esta noche, estamos viendo que ya prácticamente todo se ha quemado, se ha salvado un ninot, el indultado por, yo digo siempre, los ciudadanos. El ninot, obra de Manolo Algarra, que eran precisamente unas pescadoras, representaban unas pescadoras del Mercado Central de Valencia. Con el nieto, aprendiendo el oficio, ¿no? Exacto, precioso, sí. Mira, ahí estamos viendo, es una estampa, es una maravilla poder ver tanta gente acercándose a ese pirulí, a ese Valencia Calatrava, que le contamos a los espectadores precisamente lo que pesa y lo que mide, como contabas tú antes. Ahí tenemos esa imagen impresionante. Fíjate, Patricia, cómo hay un silencio también en la plaza. Sí. Como un silencio esperando que algo ocurra. Aquí estos son los ninots que hay debajo de la falla. Las medidas de seguridad son extraordinarias. Este año se ha ampliado el perímetro de seguridad, dada la altura de la falla, sí, recordemos. Que es la más alta de la historia. Metros, 80 centímetros. Ante notario. Yo estaba al ladito, Patricia, al momento. Ahí está, expectantes, el público. Hay gente que ya estaba a las 10 de la noche y tú cuando venías hacia aquí has visto la dificultad de llegar a la plaza. Complicado llegar. Mira, estamos escuchando a la gente. ¿Por qué hace ese ruido? Porque han apagado las luces ya de la plaza. ¿Y eso tiene algún significado? Bueno, porque la gente, es como decir, ya se acerca momento. Ya se acerca el momento, y a ver si también esta noche tenemos la suerte de poder contar con la presencia de la fallera mayor de Valencia. Es una mujer encantadora. Sí, porque además es una mujer que habla 4 idiomas, muy jovencita, 23 años, y tú esta mañana en La Mascletà has tenido la oportunidad de entrevistar a sus hermanas. Una mujer muy bien preparada, porque la corte de honor, la fallera mayor, son mujeres de nuestro tiempo, con responsabilidades, estudios. Raquel, después de acabar la carrera de ingeniero industrial, ha estado un año en Bruselas trabajando,
Es una mujer que yo creo que ha sido la mejor embajadora de un año muy especial, que las fallas son patrimonio inmaterial de la humanidad. Pues yo creo que en breve se lo vamos a poder presentar a los espectadores porque tenemos a María ahí persiguiéndola, a nuestra compañera, y pronto se la presentamos. Mientras tanto, ¿qué más podemos contar al espectador para que el próximo año venga? Bueno, pues no se pueden perder estas fiestas, no se las puede estas perder, fallas. porque además de esos elementos que hemos comentado, las fallas, los artistas, la indumentaria, la pirotecnia, la pólvora y la música. Y la música, qué bonita es, esos pasodobles, ese Valencia que luego escucharemos. 400 bandas de música, 400 bandas que han llenado de alegría, de música la ciudad de Valencia, porque una de las ventajas que tiene, o yo diría cualidades de las fallas, que la fiesta no está en el centro, sino en cualquier barrio, en cualquier lugar de la ciudad hay fallas. Todos los barrios. Mira, el momento que se ha quemado hace una hora aproximadamente, la falla infantil. Y aquí tenemos a la fallera. A una de las protagonistas, a la fallera mayor. Buenas noches, bienvenida, enhorabuena. Gracias. ¿Qué tal, emocionada? Sí, bastante emocionada. Bueno, ya en general todo el día estoy así con un poco de emoción. Tristeza por una parte de mi alegría por saber que todo ha salido bien. Bueno, el maestro ha estado esta mañana con tus hermanas y también estaban nerviosas, ¿eh? Sí, bueno, yo creo que es una mezcla de nervios, pero sobre todo de emoción. De emoción. Yo, Patricia, te comentaba que Raquel es una mujer de nuestro tiempo. Es jovencísima, preparadísima, has estado en Bruselas, estaba contando, sí. Ingeniera. Bueno, como es joven y sobradamente preparada. Muy preparada. Cuando hizo la crida ¿sí? Para conmemorar que las fallas eran patrimonio inmaterial de la humanidad, el discurso fue en 4 idiomas. Sí, bueno, una parte lo hicimos en castellano, valenciano e inglés, y luego entre la infantil y yo dijimos creo que la frase en 8 o 9 idiomas. Costó, ¿eh? Pero lo conseguisteis, reto superado. Sí, claro, superadísimo. ¿Cómo llevas este año? Perdóname, yo tengo curiosidad, porque ya te queda poco, aunque te queda bastante hasta sí. Octubre o noviembre, ¿no? Sí, hasta octubre, que es cuando se celebrará la siguiente. Sí que es verdad que hasta ahora hemos tenido, en cuanto a actividad de actos, cuesta arriba y ahora ya es más cuesta abajo, pero bueno, lo hemos vivido con mucha intensidad, intentando disfrutarlo todo al máximo y sin perdernos ni un acto. Yo ahora tengo curiosidad, Raquel, en este momento, faltan pocos minutos para la crema, ¿qué sientes? ¿Qué sientes dentro de ti? Pues es que no sabía cómo decirlo, porque sí que estoy contenta, pero obviamente el ciclo de las fallas, hoy comienza un nuevo ciclo, comienzan las fallas del 2018 y por esa parte sí que me alegro, pero claro, obviamente ves que finaliza esa fiesta que tanto tiempo lleva esperando, pero bueno. Y digo yo, Raquel, en el momento que uno ansía ser fallera mayor, ¿qué se espera? O sea, ese deseo se ha cumplido porque lo deseabas y era tan expectante y lo estás disfrutando tanto como esperabas. Lo estoy disfrutando muchísimo más porque realmente llegas a imaginarte ciertos actos, pero nunca llegas a imaginarte la cantidad de actos a los que llegas a asistir, las comisiones que llegas a visitar y el cariño de la gente, todo eso nunca te lo puedes llegar a imaginar. Y además, Patricia, siempre con una sonrisa, porque los valencianos siempre esperamos de nuestra fallera mayor esa sonrisa, esa mirada cariñosa, y ella siempre a lo largo haya estado cansada, sin dormir casi, hoy ha dormido 4 horas, ¿no? Sí, en general no he dormido mucho en fallas. Siempre tan amable y tan agradable. ¡Ay, que llega ese momento de encender la traca! Exacto, llega ya, pero bueno, todo llega al final. Raquel, que sigas disfrutando, enhorabuena. Gracias. Encantada. Gracias, Raquel. Como yo digo en las mascletas, una magnífica fallera mayor de Valencia. La mejor del 2017. Eso seguro. Sí. Gracias, Raquel. Y además qué traje tan bonito, ¿eh? Precioso, precioso. Qué maravilla. Además hay que tener también elegancia para poder llevar esa indumentaria. Ha sido una de las cualidades de Raquel, aparte de esa acusada personalidad, su preparación, la elegancia a la hora de ponerse el traje de valenciana. Hay como 2 tendencias, que se dice el siglo XVIII, el siglo XIX, y ella lo ha llevado perfectamente uno y otro. Mira, en el momento de la crema de la falla infantil del ayuntamiento, la última de las fallas infantiles que se han quemado. Una falla que también era vanguardista y ha sido la propia falla mayor infantil de Valencia, la María Parejo, la que ha encendido la traca. Qué jovencita, además yo creo que... Yo no sé si tú te has emocionado alguna vez en 35 años.
pero yo he visto cómo año tras año, tanto con Inés Ballester como con mi compañera Nieves Herrero, las falleras se emocionan y hay lágrimas. Las falleras, una cosa es todo lo que vemos, es muy bonito, pero a veces también tienen sus problemas familiares, sus cansancios, pero la fallera es total entrega, total. Y tú que has dicho de la crema, y me viene a la memoria una fallera mayor de Valencia, ¿sí? En 2003, Vanessa Lerma, ya visto cómo está Raquel, en aquella noche su padre estaba gravísimo. Sí. Y ella no perdió la sonrisa. Fue una profesional. Atendió a todos los invitados. Cuando llegó a su casa, el hermano le dijo: Vanessa, vamos al hospital, que puede que tu padre no pase la noche. Y ella, luego afortunadamente, pasó la noche y más días y más años. Pero ella demostró esa grandeza y esa que profesionalidad. Tienen las falleras mayores de Valencia. Sí, es un trabajo, mira, ahí estamos viendo qué dulce. ¿Qué edad puede tener esta niña para ser fallera infantil? Pues yo creo que Clara María tiene 10 años. Mira, mira, mira. Y cómo lo viven ya desde pequeños, ¿eh? Y qué responsabilidad. Y aquí tenemos al alcalde de la ciudad. Alcalde, ahí, bienvenido. Van a seguir. Ahí, bienvenido. Bueno, ¿qué se siente? A mí lo que más me llama la atención, que por fin desde el 2011 que se está intentando conseguir ese reconocimiento, por fin ya por la UNESCO seamos ya estas fallas, estas grandes fiestas, patrimonio inmaterial de la humanidad. Bueno, lo primero que se siente es que es un trabajo colectivo. El otro día, cuando subíamos la falla, estirando creo que unas 300 personas, además de 2 grúas, todo hay que decirlo. De seguridad. De seguridad, pero también estirando, las cosas no vamos a engañar a nadie. Es que pesa pero mucho. Es que pesa mucho. Pero yo creo que simboliza un trabajo colectivo. Y yo quiero decir que es el trabajo colectivo de miles de personas que están en los casals falleros. Es el trabajo colectivo desarrollado desde este momento. No queremos, nosotros hemos tenido la suerte de que este año ha sido declarado patrimonio inmaterial, pero durante muchos años se ha estado trabajando por eso. Es todo el pueblo valenciano el que de alguna manera ha recibido ese premio, y yo creo que las fallas de este año tienen un carácter histórico precisamente por eso, porque las fallas son tradición, pero también son innovación, las fallas son participación. Yo quiero recordar que el mundo fallero reúne a una gran cantidad, es la primera organización plural de esta ciudad, y las fallas también son integración de todas aquellas personas que vienen a nuestra ciudad y que quieren integrarse en la vida de la misma. Todos esos elementos son los que queremos cultivar y queremos desarrollar en un futuro. Convivencia y el esfuerzo colectivo, prácticamente ese es el titular, sí, ¿no? Por supuesto que sí. Y conjugando tradición e innovación, que yo creo que esos elementos están muy bien simbolizados en esta falla del ayuntamiento, donde tenemos, además de ninots tradicionales, tenemos ninots que han sido hechos con paja de arroz, ninots que han sido hechos concretamente con una impresora 3D, que es un elemento de innovación total, y a la vez tenemos elementos pues de todo que recuerdan toda la tradición y recuperan toda la tradición de todos los años. Yo creo que ese es el elemento fundamental de las fallas y el que queremos destacar con esa característica de patrimonio. Repito, participación de miles, de decenas de miles de personas, tradición, innovación e integración. Yo quiero resaltar el tema de integración porque me parece muy importante, porque de alguna manera es la voluntad de los valencianos de que toda la gente que viene a vivir a nuestra tierra pueda sentirse integrada en estas fiestas y sentirse integrada en esta sociedad. Pues muchísimas gracias, señor alcalde. Porque además disfrutando de la NIT de la Crema. Buenas noches, gracias. Y tenemos estos minutos previos a la Crema, faltan 3 minutos al presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig. Ximo Puig, bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, buenas noches. La verdad es que es un momento muy emocionante y han sido unas fallas históricas absolutamente, y esperemos que sea este broche final magnífico, porque la verdad es que lo merece el trabajo enorme que hacen todos los falleros durante todo un año. La verdad es que es un momento muy emotivo. 12 meses de trabajo para encontrarnos con esta noche fantástica y maravillosa. Pues sí, es eso que solo se puede vivir aquí en Valencia, que no es solo la falla, es todo el ambiente, la empatía entre la ciudadanía, lo que significa la alegría, y este año que ha sido el año digamos más histórico en cuanto a presencia de personas. Más de 1 millón de personas nos han visitado, y estas
miles de personas se han absolutamente imbuido de la fiesta y han formado parte de la fiesta, porque la fiesta es la gente, las personas, todo lo que significa el color, la creatividad, la naturaleza, la primavera, todo lo que significa el sentido de esta fiesta, el sentido profundo de la fiesta. Pues muchísimas gracias, presidente, porque ya el momento ya esperado que va a poner el punto final, Fallas 2017 y el nacimiento de las Fallas 2018, porque las Fallas nacen del fuego. Efectivamente, sin fuego no habría nuevas fallas, sin fuego no habría renacimiento. Pues vamos a ver esas cenitas. Gracias, buenas noches. Ay, llega ya ese momento. ¿Estás nervioso? Mira, Porque mira, fíjate mira, que llevas años. Patricia, ¿Cuánta ¿cómo es el gente? ambiente? Pero si esta ¿Cuánta mañana gente? estaba lleno. Ahora va a lleno, empezar y con- continúa lleno. Me encanta que la gente se vuelque Mira, en su mira, mira, fiesta. cómo van móviles, todos, Claro. todos. Vamos a empezar ya a ver primero el espectáculo pirotécnico, Sí, hermanos. ese caballeros. ramillete. Ahí, escuchamos. Comenzar el castell. Es Cavaller que va a disparar los fuegos artificiales previos a la crema de esta monumental falla, y con la crema de esta falla finalizarán las Fallas 2017. Es un Y- ramillete de fuegos artificiales, ¿no? Ese castillo. Sí, potentísimo, por supuesto, lleno de color y el arte que tienen nuestros pirotécnicos. Expectación máxima. Pólvora y pirotecnia. Dos elementos muy importantes en estas fallas. ¡Qué combinación! Mira qué maravilla.
Impresionante. ¡Qué maravilla! Pero Y- es un ruido ensordecedor bellísimo. Bellísima combinación de color, de fuerza, qué bello. Y esto es previo Esto es previo. a la crema. Pero qué maravilla. Ojalá los espectadores pudieran oler esa pólvora que hemos olido Y yo hago el nosotros. gesto casi. Es que es verdad, a los valencianos oler a pólvora Oler, sí, sí, nos por da eso algo decía yo, especial. sentir, oír y oler. Y ahora ya está todo preparado para que después de estos fuegos artificiales se queme esta falla, la más alta de la, más historia alta, de las histórica, fallas. sí, sí. Toda de madera, va a ser un Y espectáculo. además, a mí me sorprende, con todos los ninos y todas las fallas con color, que últimamente los diseños y las construcciones de Manolo García son varetas, es madera y apenas tiene color, salvo el color típico de la madera. El color natural, tú lo has El dicho. color El natural. color natural de la madera que tiene por sí ya su propia belleza. Mira ahora la fallera mayor, ella misma va a ser la que encienda la traca, gira de aquí hasta la falla y comenzará a arder. De arriba a abajo, explica a los espectadores por qué. Pues yo creo que aquí vamos a tener sorpresas. No me digas en qué Sí, sentido. Porque no ha querido desvelar mucho los pirotécnicos, hermano Caballer, y las fallas, casi todas las fallas, cuando se hace también se estudia cómo será la crema, porque lo que antes comentábamos, es un arte, un arte. La falla, en la crema, es como el símbolo de las fallas, y de hecho casi todos los estandartes, escudos de fallas, siempre está presente la llama, porque es lo que le da sentido a la continuidad, porque lo repetiremos muchas veces. El renacer, El renacer. las cenizas. Que además viene pues como el renacer a la vida de la primavera, porque es una fiesta que da la bienvenida a la primavera. Ya pronto estamos en primavera. Ya horas, faltan días. Y ese sentido que ha estado toda la naturaleza muerta, Ujú, pero ahora vuelve la vida a renacer. a renacer. Y así renacemos los valencianos. Y Como valenciano, ¿estás de acuerdo con este monumento que van a arder? Esta crítica que se le ha hecho al pirulí. el Pirulí era un antiguo proyecto de Calatrava. Sí, por eso se llama el monumento Valencia Calatrava. Exactamente. Y Manolo García, que durante 4 últimos años ha hecho la falla del ayuntamiento con madera, con vareta, Sí. nos plantó ese león del Congreso de los Diputados, nos plantó el Moisés, el año pasado una figura alegórica al gremio. Precioso ese hombre, esa figura Sí. humana, ¿verdad? Y este año, este proyecto más novedoso. Fíjate el ambiente que hay en la plaza del ayuntamiento, no solo la gente que está en la plaza, balcones, terrazas, que todos quieren disfrutar del espectáculo. Un espectáculo que a lo largo del día hemos podido ver en varios barrios cuando se prendían las fallas, Julio, cómo se regaban los edificios. Sí, porque Hay hay que mucho tomar control. todas las medidas de seguridad, como antes comentabas, hay bomberos que han llegado de diferentes lugares de España para ayudar por una parte a los bomberos valencianos, como también pues para hacer esas prácticas. Las medidas de seguridad son totales y la prueba la tienes, que en esta fiesta que hemos tenido la suerte los valencianos de tener más de 1 millón de visitantes, Ujú. no ha habido apenas ningún incidente. Es una fiesta que es de paz, de alegría, de tolerancia, de buen ambiente, como se dice, de muy buen rollo. De muy buen rollo, es verdad. Estábamos viendo sin luces cómo estaba llena esa gente, esa cola, esa fila. ¿Cómo se llama esta calle? Esto es la plaza principal? del ayuntamiento. Ahí atrás de la plaza del ayuntamiento. Era todo luces blancas. La gente grabando ese momento de los fuegos artificiales fantásticos, ¿verdad? Porque la gente que todos quieren tener un recuerdo y especialmente en esta plaza ahora Es que era está muy visual. Hemos llenado de luz y de color el cielo de Valencia. el los cielo de Valencia. pirotécnicos. Hoy todo se ha quemado, se han salvado 3 ninos Sí. que pasarán al Museo de Junta Central Fallera. Un ninot infantil de la falla de Duque de Gaeta, obra de Farnars, el ninot de la falla Almirante Cadarso, que es una pescadora del Mercado Sí. Central, y el mío, Y el tuyo. de la falla Juan Costa Burriana, que ahí me lo han indultado, el premio Raga, el más divertido. Oye, pero qué divertido. ¿Te esperabas que alguna vez te hicieran un ninot? Porque a ti qué crítica te van a hacer si lo Bueno, sabes todo de las fallas. Me han hecho todos los años, yo debo estar ya muy purificado. Y este año me había sacado como el hada madrina y yo lo agradezco muchísimo a Manolo Algarra
y ha sido un ninot muy divertido. La verdad que te saquen en Valencia como un ninot es algo que se agradece. O sea, te tendrías que estar orgulloso, es un piropazo, ¿no? Muy orgulloso. Oye, estoy observando este monumento. La gente, cuando se presenta a falla municipal para que llegue este día, la nit de la Cremà, presentan bocetos, presentan maquetas. Presentan y hay un jurado, este año era jurado especialista, de profesionales, de gente del diseño, de el propio gremio de artistas falleros, y se presentaron, creo que fueron 5 o 6 proyectos. Y luego deciden, y este es el que a partir ya, el concurso supongo que lo convocarán a principio de abril, y a partir de ahí se ponen a trabajar. Como tú decías, Manolo García lleva ya 4 años consecutivos construyendo estos monumentos. La falla municipal o la falla de ayuntamiento... Que no entra... Ya. ¡Qué maravilla! Esos efectos que comentábamos antes. La falla va a empezar a arder de arriba abajo. De arriba a abajo. Ese pilotín superior. Las fallas, y con este espectáculo también pirotécnico dentro, inmerso en la propia Cremà. Mira qué bonito. Luz, color. Se mantienen esas bengalas. La gente Se va apreciando las varetas y los mira, esqueletos. Mira los teléfonos móviles. Sí. La calle... Es una alfombra. La alfombra blanca. Mira, ya está comenzando a arder por esta parte intermedia. Mira. Las primeras llamas. Es todo un ritual. Esta tarde ha estado la pirotecnia, hermanos Caballero, preparando la falla, lo que llamamos las cargas, para que arda perfectamente, y seguro que va a ser un espectáculo la Cremà. Ya vemos fuego. Qué alfombra de serpentinas precioso. Rodeando la falla que ya está ardiendo la parte Parece superior. una cascada. Y además, Patricia, en estos momentos sopla un poquitín de viento que va a mover todavía más el fuego, lo va a avivar, se va a llevar el humo. Pero será limpia, como tú sueles decir. Mira, qué humo blanco, limpísimo. Y ya empieza a arder la parte superior de la falla. Se nota ya el calorcito aquí. Y tanto, y también la parte inferior. Al mismo tiempo, por ahora tenemos una Cremà de una gran belleza. Mira es cómo una maravilla. sube la llama. Esta llama que representa también el espíritu de los valencianos, emprendedores, creativos. Mira cómo está ardiendo toda la falla. Parece la llama olímpica. Y ahora suena la música. el fallero. Mira, qué hermosura.
a leer o recitar, no tengo la voz. Ante la tradición de esta canción, belleza para la falla de San Josep, del tío Ben, i van contant lo que els veïns es van donar per a oblidar el porche. Hi ha una historieta belleta para la falla de San Josep i en una estrella del montón se dio el compàs d'esta cançó. Cares de la gent totes contents. Xiqueta meua, que del carrer eres la mà. La teua, tinc el cor encès i inflamat. No te separes del caliu del meu voler, reineta, que si tu em deixes, unirà vindre que sé. Hi ha una historieta belleta per la falla de Sant Josep, la falla del meu carrer. El pirulí casi ha desaparecido. Pero todavía se mantiene. Pues en este momento están naciendo las fallas del 2018. Y escuchemos el himno de la Comunidad Valenciana, que nos hace sentirnos orgullosos a los valencianos de ser valencianos. Frenar noves glòries a Espanya, tots a una veu, germans vingueu, ja en el
Y ahora sonará el himno de España. Porque, Patricia, los valencianos nos sentimos orgullosos de ser españoles. Qué maravilla, luz, color, calor, cenizas y ya Y fallas, sentimientos muchos, Mucho. emociones encontradas. Y ya fallas 2018, como Ya ha decías nacido, tú. Ya están han nacido. naciendo ahora. Fíjate que crema tan limpia, humo blanco, le hemos podido ver y estamos viendo con toda su belleza. Le cuesta, le costará porque es madera densa, fuerte, ha aguantado incluso los vientos huracanados que tuvimos la semana pasada. Los ha aguantado magníficamente. Ha estado ahí pues prácticamente 10 días la falla del Ayuntamiento de Valencia. Ese pirulí. Ese pirulí. Valencia, Cala, Traba. Y mañana, como si nada hubiera ocurrido, las calles de Valencia limpias. Como Ahora si viene- no hubiera pasado la fiesta por aquí. Nada. Ahora ya Hay una coordinación y un trabajo detrás muy importante. en estos momentos ya están los servicios de limpieza limpiando, retirando los restos de las fallas, las cenizas, para que mañana, como si nada hubiera ocurrido. Año tras año lo vives con emoción. Pues la verdad que sí, porque la falla yo creo que también es una filosofía de la vida, de vivir lo efímero, como es la vida, Vivir lo efímero, vivir lo efímero, el aquí y ahora. que todo llega y todo se va. Yo creo que por eso los valencianos tenemos un espíritu, yo te diría también, efímero, de no cogernos, perpetuarnos No hay apego a nada. a nada. Pero Hay también- apego al trabajo, al esfuerzo colectivo, como antes valorabais, y al trabajar durante 12 meses para en una noche, en un día, ver Quemarlo esas todo. cenizas, quemarlo Pero también todo. despierta la creatividad, porque ya El talento. los artistas están pensando cómo serán las fallas del año que viene. Las comisiones falleras, las 400 comisiones falleras, ¿qué harán para recoger el dinero? Porque las fallas pues se pagan. Ya. Ahí ha caído un elemento importante de la parte central. El primero que ha comenzado a arder, ahora ya se va a aligerar y ya Pero están todos. es de una gran belleza ver arder una cosa controlada, un monumento controlado, como lo estamos viendo, ¿verdad? Es de gran belleza. Así es, porque aquí el fuego es un arte, desgraciadamente en otros lugares el fuego es una tragedia. Sí. Como Y- todos los elementos de la naturaleza bien controlados. Pues aquí se controla todo. Se controla con arte, el quemar es tanto arte como el crear las fallas. Porque no olvidemos que las fallas se hacen para quemarlas. Sí, ese es el objetivo. Se hacen para quemarlas. No las guardamos. A lo- Mira, Ay, mira, ay, mira, ay, mira, ay, mira. Ay. Ay, ha caído. Y pronto caerá la otra torre. Está controlada hasta las caídas. De hecho, este año se han ampliado el perímetro de seguridad para que no hubiera ningún incidente. Y lo que antes 10 comen- metros más, ¿no? Sí, pero gracias a eso la gente puede disfrutar de este espectáculo. Las Bueno, nosotros más- somos unos privilegiados porque estamos en el Qué balcón privi- del el mejor ayuntamiento, sitio, en el mejor Patricia, sitio. en el mejor Hoy al sitio. mediodía la mascleta la vimos aquí y la nit de la crema la estamos viendo aquí. el mejor sitio, es la verdad. Y como lo están viendo nuestros espectadores, que lo están siguiendo esta gran fiesta del fuego, este final de las fallas 2017 y este nacimiento de las fallas 2018. Sí, porque recordemos que la nit de la crema justo es el monumento, el último acto de estas fallas 2017, como bien apuntas. Fíjate, Julio. anoche Valencia no se podía ni andar, verbenas, de todo había, no se podía ni andar, 1 millón de personas. La gente se acostaba a las 4 o 5 de la mañana. Pues ahora no hay nada en la ciudad ya. No busques ni un bar,
todo se ha cerrado, todo se ha acabado y la gente mañana, cada uno su trabajo. A treballar, como dirían A los treballar, valencianos. molt bé. Y los... Es que tengo un editor en El Descubierto, fantástico mercader valenciano. Y la gente a su trabajo, los estudiantes a la Bueno, en universidad, Madrid a nos los tocará colegios. trabajar, pero tenemos vacaciones. Por eso han venido muchos madrileños también. Y este fin de semana ha venido muchísima gente gracias a ese puente, a que mañana es festivo. Porque Julio. la gente de Madrid tiene un cariño muy especial por Valencia. Yo creo que hay además una química también muy especial. Sí. Nos entendemos perfectamente. Y mañana pues será un día que muchos madrileños aprovecharán, quizá para ir a la playa, porque se espera también un buen día, comerse una paellita. Es que hay que venir a Valencia a eso también, a pasar de un buen tiempo. Hoy hemos tenido un día fantástico y hemos podido disfrutar de un buen arroz, disfrutar de la nit de la crema, de Mira, la ya solo mascleta, queda de todo esos lo dos que se vive elementos Valencia en estas fallas. centrales que les cuesta un poquito, y en el momento que caigan se ha acabado ya la crema de esta falla que tanta expectación había despertado. La gente sigue en la Expectación que no plaza, polémica, ¿no? Expectación que no pero polémica. siempre la polémica a veces es buena. La polémica, porque en las fallas, como la hemos visto antes un momento en el primer premio, la de línea vanguardista, los valencianos somos barrocos Sí, la segunda era barroca. y nos gusta también lo barroco, y lo decía muy bien el alcalde. Ujú. Se ha combinado este año con la tradición y la innovación. ¿Y qué se espera para el próximo año? ¿Más innovación, más tradición? Porque Uy. año tras año supongo que vas viendo diferencias y novedades. Sí, yo creo que la falla ¿Hacia dónde va la infantil, tendencia? pues yo creo que es un poco como el péndulo, y tendremos mejor más clásico al año que viene. Pero de todas formas, esta falla es tradicional porque es madera. Y hay que recordar que la fiesta de las fallas nació en el siglo XVIII, cuando iban esos niños por las calles recogiendo los trastos viejos de los talleres y sobre todo de los talleres de los carpinteros, El oficio de los carpinteros que hay que vanagloriar. que celebraban la fiesta de su patrón San José. Y así salen las fallas, así nacen. Como hay una canción muy bonita en valenciano que dice la estoreta belleta, y van recogiendo los trastos viejos de los talleres, de esa Valencia del barrio del Carmen, de esa Valencia del barrio de Bellutés, que es donde estaban los talleres de seda. Y luego, pues como aquí somos creativos, somos ingeniosos, pues nació el primer ninot, que quizá era la crítica de un vecino, a veces se enfadaba el vecino, y luego se fueron La transformando. contrarréplica. Y luego se fueron transformando en estas obras de arte efímeras. Son obras... Tú sabes los pintores tan buenos que han pintado fallas, que han Hasta el modelado, último momento, hasta el último para ver momento. esas cenizas ahora. que han modelado, que han pasado horas, que le han puesto todo su cariño, que le han puesto todo El entusiasmo, Entusiasmo. las horas de trabajo, sabiendo el final. sabiendo el final. Que estaba hecho para quemarse en esta noche en la nit de la crema. Se resiste a caer, ¿eh? Cuando David- se resiste, ¿a qué puede ser debido? Porque hay mucha madera, Mucho material y mucho fuerte, material y fuerte. resistente. Y yo también diría que de las cremas más largas ha sido la de llama más alta, y en esta noche yo diría también de las más largas. Claro, más alta, más larga y más peso. Porque cómo también huele tiene un peso a madera. importante. A madera, A a madera. pólvora. Huele a la nit de la crema. Sí, y la gente no se va, ¿eh? La gente, hasta que no vea caer ese cuerpo central, esas dos torres laterales, poco a poco, poco a poco. Valencia, una vez más, ha hecho gala de ese espíritu creativo, de ese espíritu hospitalario que tenemos. Están abiertos la ciudad de par en par. Gente amable, cercana, que aceptéis a todos los turistas y, como decía el alcalde, integración. Valencia nos gusta sumar, no restar. Hay que sumar, correcto. Y este año además especiales esas fallas por ese reconocimiento por parte de la UNESCO, como comentábamos antes, y que ya todos los espectadores lo saben. Además, Patrimonio inmaterial. inmaterial de la humanidad. Además,
Patricia es casi un reflejo de nuestra historia. La historia de Valencia ha sido una historia de sumar culturas. Los romanos, luego los árabes, 7 siglos de cultura árabe que nos aportaron tanto, como luego pues el propio pueblo que ha ido creciendo y siempre ha sido y se ha enriquecido en los últimos años con siempre ha sido integradora. Pues Patricia, vamos a poner casi ese punto y final. Sí, ese broche de oro que tenemos aquí en Valencia, desde el corazón de Valencia. Agradecer a los espectadores por habernos seguido en la nit de la Cremà. Yo espero que hayamos podido transmitir esa culminación de las fallas 2017 a los espectadores de 13 Televisión. Yo creo, y ese era nuestro objetivo, que pudiéramos llegar a muchísimas casas, a muchísimos hogares. Muchos hogares donde han podido ver esa luz, esa belleza, esas cenizas, ese fuego. Agradecemos su presencia una noche más en estas fallas 2017. Gracias y hasta siempre. Gracias, Julio, maestro. Muchísimas gracias, Patricia. Ha sido todo un placer.